tipos básicos y compuestos. Entonces vamos a empezar a hablar ya de tipos de datos. Entonces en Python tenemos unos tipos que conocemos como básicos o primitivos, y esos básicos se dividen en números. Esos números pueden ser enteros, por ejemplo el 10, el 15, ¿sí? Con coma flotante o con un punto decimal, por ejemplo 15.57 es de coma flotante, o complejos, por ejemplo 7 más 5J, ¿sí? Esta es la parte real, escribieron matemáticas, y luego la parte imaginaria. No puede representar números así. En este curso, pues se los muestro, pero no lo vamos a trabajar. A no ser que usted haga su proyecto integrador sobre estas cosas. Está bien. Cadenas de texto. Las cadenas de texto, pues van dentro de comillitas, ¿cierto? Hola mundo es un ejemplo. Los booleanos, está la palabra true y la palabra false. True es verdadero y false es falso, ¿no? Entonces, estos tres son los tipos básicos primitivos. Entonces, cuando yo hablo de un dato primitivo, estoy hablando de un dato que es o entero, o es flotante, o es un texto. ¿Listo? Eso es terminología. Y los booleanos, exacto. Los booleanos vienen de la álgebra de Boole, de la álgebra booleana, del matemático inglés, o sea, el true y el falso. O el true y el false, perdón. ¿Listo? Ahora, estos son primitivos. Son los más básicos que podemos tener. Menos de eso no hay. ¿Listo? Y tenemos unos datos que pueden ser compuestos. Los compuestos pues están conformados de múltiples o de conjuntos de primitivos, por así decirlo. Entonces, entre ellos tenemos lo que conocemos como colecciones o contenedores. Allí tenemos las listas. Entonces, las listas es una colección de objetos o y es ordenada, es una secuencia ordenada, y puede o no tener distintos tipos. Noten que la lista, voy a darle aquí un poquito de zoom, arranca con una llavecita, cierra con una llavecita, y adentro tenemos los datos. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo un entero, un string o un texto, otro entero y un booleano. O sea, yo dentro de una lista puedo tener múltiples tipos de datos primitivos. ¿Está claro? Y es ordenada. Es decir, una vez yo creé esto, esto tiene un orden. Luego vamos a ver otras características de las listas. Las tuplas. Las tuplas también son colecciones de objetos, también es una secuencia ordenada de posibles distintos tipos. Pero las tuplas, a diferencia de las listas, ¿con qué las armo? Con paréntesis. Miren, si le pongo paréntesis, es una tupla. Si le pongo llaves, es una lista. Y usted dice, pero esto es como la misma cosa, ¿cierto? Cuando veamos listas y tuplas, hay una diferencia. Las listas son editables. Las tuplas no. Una tupla, yo una vez la creo, no la puedo editar. Las listas sí la puedo editar. Entonces uno dice, ¿y a mí para qué me sirve algo que no pueda editar? Pues de repente a veces uno necesita cosas que necesitamos que no cambien. Entonces las pongo en una tupla. Aparte de que no cambian, pues tienen un manejo más eficiente de memoria y típicamente ocupan menos espacio que las listas, que sí son editables y requieren cierto trámite de memoria. ¿Bien? Entonces, de momento eso parece irrelevante, pero cuando uno está trabajando con muchísimos datos, estas cosas empiezan a tomar importancia y relevancia. Entonces, ¿por qué? Porque las listas requieren cierto procesamiento que no requieren las tuplas. Entonces, a veces es más eficiente representar algo como una tupla que como una lista. Pero no todo lo puedo representar como una tupla porque a veces yo necesito editar cosas. Si necesito edición, entonces lo hago como una lista. ¿Listo? Y están los diccionarios. Los diccionarios también son colecciones de objetos con claves que yo creo, una clave y un valor, clave y valor, clave y valor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tupla, un diccionario, perdón, con dos claves. Esta clave dice pi y luego viene el valor, 3.1416. Luego esta clave dice e y viene el número de Euler, que es 2.718, etc. ¿Bien? Yo puedo crear diccionarios con clave valor. Es más, hoy en día muchas de las bases de datos que manejamos vienen así, clave valor. ¿Sí? Ya las bases de datos no SQL, alguien me preguntaba ahorita de bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL se basan en esto, clave, valor. Y podemos representar lo que queramos con claves y valores. Imagínense cuántos datos podemos poner allí, lo que queramos. ¿Cierto? Por ejemplo, nombre, Robinson. Edad, 15. ¿Sí? Empresa, Universidad del Valle. Lo que uno quiera.
¿Listo? Las claves las definimos nosotros y los valores también, son editables. Con eso podemos representar lo que queramos. Entonces, tenemos primitivos, datos primitivos y datos compuestos. Aquí la diferencia entre listas y tuplas es que las listas son mutables o editables, mientras que las tuplas no lo son. Los diccionarios son mutables. ¿Qué quiere decir mutable? Que lo puedo editar, lo puedo cambiar. Los números no son mutables, ¿sí? Un número yo no lo puedo cambiar. Un número está contenido en una variable. Yo puedo cambiar el contenido de la variable, pero yo no puedo modificar el número. Un 5 es un 5. Un 4 es un 4. Yo no lo puedo editar. ¿Está claro? Si yo digo x vale 4, bien, el 4 está contenido en la variable x. Si luego digo x vale 3, no quiere decir que yo cambié el 4, ¿sí? Simplemente el contenido de la x lo cambié por un 3. Pero el 4 sigue siendo 4. ¿Me doy a entender? Ahora bien, ¿por qué explico eso? Porque es que hay un tema que es importante para el manejo de recursos de memoria, que va a tomar mucha importancia si usted en algún momento trabaja con muchos datos. Entonces, hay una cosa que se llama el store o la memoria, que es esto. Voy a dibujarlo así. Entonces, cuando usted dice x vale 4, listo. Entonces, la x es la etiqueta y el 4 es el valor, ¿sí o no? Ese 4 se almacena en memoria. Esto funciona así en Python, no en todos los lenguajes de programación. Entonces, lo que sucede es que se crea un vínculo, una ligadura, como lo quieran ver, entre la variable y el valor. X vale 4. ¿Listo? Si luego usted dice y vale 4, no sucede esto. Esto que voy a dibujar acá no es lo que sucede. Uno pensaría que sucede esto. Que y se asocia con un nuevo valor 4. Y realmente eso no es lo que sucede. Porque el 4 es un valor único. ¿Para qué tener una copia? Entonces, lo que sucede en Python es que se crea una y, ¿cierto? Y se asocia con el valor 4 que ya existe en memoria. ¿Ven? ¿Qué pasa? Si yo tengo el 4 repetido 10 millones de veces en una base de datos, ¿cuánto me va a ocupar eso en memoria? Pues muy poquito, ¿cierto? Solamente el espacio y algunos índices que me dice qué variables están asociadas con esa variable. Pero eso requiere un trámite de memoria. Entonces, si luego yo digo y ya no vale 4, sino que y vale 3, entonces como el 3 no está en la memoria, lo que sucede es que se va a crear el 3, ¿bien? Y este vínculo ya no va a estar, se rompe. Venga, yo pongo esto más grande, voy a borrar por acá. Este vínculo se rompe y entonces se crea un nuevo vínculo entre la y este 3. ¿Ven? Veamos que eso es cierto. Voy a mostrarles que eso es cierto muy fácilmente. Voy a decir que x vale 4 y que y también vale 4. ¿Bien? Hay una cosa que se llama el ID. El ID, muchachos, digan, háganme así, profe. Es que se me olvida que los de atrás no pueden ver. X vale 4, Y vale 4. Entonces, en este momento, la X y la Y están vinculadas al mismo valor en memoria. Voy a mostrarles que eso sí es así. Yo puedo mostrar cuál es el ID de Y en memoria. Vamos a ver cuál es el ID de Y en memoria. Noten que es este. 44, 7, 16, 64. Eso es un número que identifica a la Y en memoria. Si yo muestro cuál es el ID de X, voy a poner esto dentro de dos print, porque esto me muestra el último valor, pero si lo pongo dentro del print, me va a mostrar ambos. El print es para mostrar, simplemente, imprimir. Muestro ambos. ¿Qué observan? Que ambos son la misma cosa. ¿Ven? Desde la lógica, yo puedo decir entonces que X es igual a ¿quién? A Y. O sea, son lo mismo. Eso es verdadero. ¿Ven? Y es verdadero porque ambos son la misma cosa en memoria. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que Y ya no es 4, sino que Y es 3?
Miren que el ID de Y es este, es otra dirección en memoria, otro identificador, y la X es este, otro identificador, y ya no son lo mismo. Falso. ¿Ven? ¿Dudas hasta allí? Listo. Entonces, hemos aprendido varias cosas. Las variables pueden tener valores primitivos o valores compuestos. Cada variable tiene un identificador en memoria. Y Python tiene una forma de ahorrarnos espacio en memoria, evitando repetir datos. Eso es bueno para ciertas cosas y es malo para otras. ¿Sí? Para lo que es bueno lo vamos a utilizar, para lo que es malo no lo vamos a utilizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las librerías que nos van a permitir eso, pero eso lo vemos más adelante. ¿Listo? Según lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo tengo 10 millones de números enteros y manejar esos recursos, saber qué variables apuntan a la memoria, eso es muy costoso, porque me toca tramitar quién está apuntando a quién, es muy costoso. Entonces, cuando tengo tantos datos, entonces ya Python no lo hace así, sino que lo hace la librería de otra manera. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a ver ejemplos de variables. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que X tenga la palabra hello world, o sea, hola mundo, y quiero mostrar X. Entonces, ahí está, ¿cierto? Hello world, eso es X. Ahora, aquí en esta tablita que tengo acá, me dice que hay unos tipos. Entonces me dice que el texto es de tipo str. Este tipo lo vamos a manejar todo el tiempo. Str es un string. En inglés, string es un texto. str. String, mírenlo, ahí está. String, str. ¿Cómo me averiguo el tipo de una variable? Muy fácil. Yo le digo que yo quiero ver el tipo, el type, el tipo de X. ¿Ven? Si yo averiguo el tipo de X, me dice que es de la clase str, o sea que esa X, ¿qué es? Es un texto, es un string. Si digo, X ya no es esto, sino que X es un 5, entonces me dice que eso es de la clase int, o sea, entero. Aquí está la listica. Numérico puede ser int, float o complejo. Si le pongo un decimal, por ejemplo 5.4, entonces me dice que es flotante. O sea, tiene un punto decimal. Y si le doy una parte entera y una parte imaginaria, me dice que es un número complejo. Yo nunca he utilizado números complejos. Yo trabajo en estas cosas y nunca he utilizado números complejos. No sé si algún día los utilice, pero ahí está. Listo. Secuencias. Yo puedo hacer una lista. Entonces vamos a hacer una lista. ¿Cómo hago una lista? ¿Con qué? ¿Se acuerdan? Con esos corchetes o llaves. Yo lo llamo corchete. Eso, corchete, ¿cierto? Con los planitos. Entonces, 3, 4, coma, pongamos acá true, pongamos por acá Robinson. Mire que son valores separados con coma. Si yo lo ejecuto, me dice que eso es una lista. Y si yo le cambio esto por paréntesis, me dice que es una tupla. Bien. Aquí hay ejemplos, ¿no? Listas, tuplas. Hay un dato que es el rango. El rango, a veces uno dice, yo quiero un rango desde 5 hasta 400 millones, pero no lo quiero explícito, o sea, no lo quiero que aparezca el 5, 6, 7 hasta 400 millones porque eso ocupa mucho espacio, sino que lo quiero implícito, es decir, definido, que si lo llego a utilizar, yo puedo recorrer ese rango, ¿sí? Entonces, de cierta manera, el rango es como si fuera una lista, pero no explícita, sino implícita. Está definido cuál es el inicio y cuál es el fin. Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo quiero un rango desde el 4 hasta, no, quiero un rango hasta el 2 millones. Ahí está. Entonces me dice que X es un rango. Y si yo muestro quién es, X, me dice que X es el rango del 0 al 2 millones. Yo puedo crear un rango desde el 5 hasta el 2 millones. Es implícito, no tengo todos esos datos. Ahora, yo puedo convertir de un tipo a otro.
O sea, yo este rango lo puedo volver una lista, pero si lo vuelvo una lista, ya voy a tener el 5, el 6, el 7, el 8, ¿hasta el qué? Hasta el 2 millones. ¿Y eso qué me va a consumir? Recursos. Entonces yo le puedo decir, vea, conviértame esto a lista. Con lista y paréntesis, lo convierto a lista. Luego vamos a ver cómo se hacen estas conversiones. Yo le doy Shift Enter y miren que ahí ya me generó la lista de todos esos valores. Bueno, miren que me puse, cansó y me puso puntos suspensivos, ¿cierto? Pero ahí está la lista. Bien. Es más, uno puede ver los recursos que consume esta cosa. Por ejemplo, a ver si lo logramos ver. Démosle aquí en memoria. Entonces, por ejemplo, en este momento mi memoria física es de 16 gigas. No sé si los de atrás alcanzan a ver. Que yo intento poner esto más pequeño. Mi memoria física es de 16 gigas. La memoria que estoy utilizando en este momento son 10 gigas. Tengo por ahí unas cosas corriendo, tranquilos. Archivos en caché, 5 gigas. Entonces, voy a crear, tengo 557 gigas en este momento, 1056, 57. Tenemos, voy a poner aquí un comentario. Está en este momento en 10.57. Vamos a crear un rango inmenso con una lista. Aquí hay, a ver, aquí hay 1000, millón, 2000 millones de números, entre el 5 y el 2000 millones. Miren que está, ¿sí en este asterisco? No ha acabado. Eso le va a tomar un tiempo. Vamos viendo los recursos, cómo se comportan. Miren, ya va en 13.45, arrancó en 10.57. ¿Sí ven cómo sube la memoria? Miren, miren acá el gráfico. Ustedes pueden ver cómo va subiendo el consumo de memoria. ¿Listo? Yo lo voy a detener. Entonces, si me cansé de esperar, uno aquí arriba, es que lo tengo con zoom. Es un segundito. Ya acabó. Ah, no, ya acabó. Sí, ya acabó. Ah, no, no ha acabado, está el asterisco. Le tengo que quitar el zoom y aquí está el stop. ¿Sí lo ven? Entonces lo voy a parar. Era simplemente pues para que ustedes vieran que esto evidentemente va a consumir memoria porque estoy definiendo la lista explícita. ¿Listo? Y esta cosa quedó interrumpiendo el kernel. En algún momento va a parar. Muy bien. Y vamos a hacer unas preguntas en Socrative. ¿Listo? Entonces, por favor, todos allí van a entrar a socrative.com. Todavía no he interrumpido. Miren que ya van 14.22 gigas. Ya bajó. O sea que esto ya empezó a interrumpir el kernel. Tuvo que llegar a un número muy grande. No sé hasta qué número alcanzó a llegar, pero tuvo que llegar grande. Listo. ¿Ya entraron a Socrative? Socrative.com e inician como estudiantes.